José, buen día. Gracias, Edgar. Buen día. Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase. Bueno, la última reunión desarrollamos el concepto de determinantes. Hemos visto, sabemos problemas particulares. Por ejemplo, nos piden calcular. Vamos a empezar con este ejemplo para recordar algunos conceptos, ¿no? El de 3 menos 1, 4, 1, 1. El determinante de una matriz de tamaño 3 por 3. Por supuesto que podemos calcular determinantes de matrices de mayor dimensión. Bueno, el criterio es el mismo, ¿no es cierto? A ver, ustedes, por favor, calculen el determinante de esta matriz. Traten siempre de trabajar en la fila o columna donde hay más ceros. O definitivamente a partir de las propiedades construir el determinante de una matriz en el que ustedes en una fila o columna tengan la mayor cantidad de ceros, ¿no? En este caso podrían trabajar en la segunda fila o en la primera columna, sin ningún problema. Si fuese en la primera columna, entonces solución, o en la segunda fila, bueno, finalmente el resultado va a ser el mismo, ¿no? Entonces, en la primera columna. Primera columna, bueno, 2 puntos. Le voy a llamar a este determinante. Bueno, creo que no hay necesidad de aquello. Vamos a nomás escribir. El determinante entonces de la matriz con componentes 2, 1, 2, 0, 3, menos 1, 4, 1, 1. Esto es igual, ¿cierto? Este 2 tiene signo positivo y multiplicas por el determinante que eliminas esa fila y esa columna. Entonces, te queda el determinante de esta submatriz. El 0, bueno, tiene signo negativo, 0 por cualquier cosa es 0, más finalmente 4, multiplicada por el determinante que piensa eliminar esa fila y esa columna, ¿no? Entonces, estás hablando del determinante de esta matriz de tamaño 2 por 2. Bueno, a ver, por favor, alcancen un resultado. Menos 12, Lice. Menos 12. Sí. Yo tengo menos 20, dice. Menos 20. A ver, entonces pondremos pendiente este resultado. Por favor, son alrededor de 50 estudiantes y más. Por favor, determinen el resultado correcto. Tenemos 2 respuestas, ¿no? Menos 12 y menos 20. Por ahí hay otra tercera, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado correcto? Entonces hay que darle una revisada. Bien importante aquello. ¿Alguna tercera persona que tenga el resultado? Menos 20, Lice. Menos 20, Lice. Menos 20, licenciado. Ya, muy bien, gracias. Entonces colocamos, este resultado es único por si acaso, ¿no? Bien, a ver, este es fácil. Ejemplo, calcular el determinante de coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Un determinante de tamaño 2 por 2, ¿no? No es muy difícil aquello, por supuesto. Multiplicamos coseno al cuadrado de teta. Esto es algo de trigonometría también, ¿no? Menos, entonces se le cambia, menos por más da menos, se le cambia el signo más. Seno al cuadrado de teta. ¿Alguien sabe cuánto vale coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta?
1, Exactamente. Entonces, ese es el determinante. Ejemplo, voy a ir a la siguiente página. Ejemplo, nos piden demostrar que el determinante con componentes 1, x1, x1 al cuadrado, 1, segunda fila, ¿no? x2 al cuadrado, 1, x3 al cuadrado, dice que ese determinante es igual a x2 menos x1, x3 menos x2, y x3 por, ¿no? x3 menos x2. Hay que demostrar esta igualdad. ¿Qué quiere decir demostrar una igualdad? Podrías trabajar aquí, por supuesto que vamos a utilizar el concepto de determinante y la vamos a trabajar en el primer miembro. Ese desarrollo posiblemente sea la expresión del segundo miembro. Entonces, partimos del primer miembro para llegar al segundo miembro, ¿no? Al revés, es un poco más dificultoso, por supuesto, ¿no? Si parte del segundo miembro para llegar a escribir que esta expresión es igual al determinante de esta matriz, es un gran problema. Entonces, siempre partes de algo conocido. Entonces, en este caso, lo más conocido es el concepto de determinante de una matriz de tamaño 3×3. Entonces, se pone prueba, por supuesto que vamos a partir del primer miembro. Copiamos este determinante. Ahora bien, utilizamos propiedades de determinante, etcétera, ¿no? Definición de determinante, bueno, lo que ustedes quieran. Bueno, en el fondo es resolver este determinante y la solución tiene que ser el segundo miembro. A ver, tienen 5 minutos ahora, ¿sí? Este tipo de cosas sí pueden tener en la práctica y en cualquier examen, por supuesto. Entonces, 8 y 21, 8 y 26. Entonces, vayan trabajando, por favor. Quieren obtener la mayor cantidad de ceros. Quizás este puede ser un buen pivote y debajo de él podrían obtener la mayor cantidad de ceros, utilizando la operación de sumar un múltiplo de una fila a otra. El determinante de esta matriz no va a variar, ¿cierto? Pero si intercambiaran alguna de las filas o columnas, va a variar, va a cambiar de signo el determinante de esta matriz. Entonces, esas cosas sabemos que suceden utilizando las propiedades de determinantes, ¿no? Bien, vayan haciendo, por favor.
Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Es posible? ¿Es posible o no? Bueno, estoy volviendo al curso y vuelvo a preguntarles cómo les ha ido. ¿Es posible demostrar o no? ¿Alguien ha tenido alguna dificultad? Les pregunto, si no han tenido ninguna dificultad, entonces la aceptaríamos, que evidentemente se puede demostrar. ¿Lo podemos hacer, demostraron. Lice, por favor?
Perdón, ¿cómo dices? Lo podemos Te he hacer, escuchado. dice, no estoy seguro de lo que, Claro que de lo sí, que claro hice. que sí, claro que sí. Por Claro que favor, sí. gracias. Ya. Dice, ¿Cuántas de las el piezas primer recuadras? ejercicio más pues lo podríamos hacer. Sí, Perdón, el primer ejercicio más lo podríamos hacer, ¿cuál por el favor. primero? ¿Cuál es el primero? Sí. El que nos dio al inicio. El primero, bueno, en este momento ya no lo tengo, che. A ver, ¿cuál es el primero? Pues a ver, un ratito. Aquí está. No sé si es este primero, ¿no? Calcular. Pero hemos hecho, pues, no estabas en clases. Hemos alcanzado ya un resultado, es menos 20. Este es menos Tengo una 20. duda, dice, ¿Cuál es la duda? que creo que no es menos 20 y quiero corroborar si no es menos 20. Ujú. A Por ver, favor, veremos dice, entonces. En la primera columna estamos haciendo, ¿no? 2 por el determinante de 3 menos 1, 1, 1. Menos más 4 por 1, 2, 3 menos 1. ¿Estás de acuerdo ahí? Si me sigues, sería bien que lo resolvamos contigo. ¿Está bien? sí, ¿Estás de acuerdo o no? Ya. sí, 2. Bueno, ahora esto es 3 menos más 1, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo? 4 multiplicado por menos 1 menos 6. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no? sí, ¿Perdón? Perfecto. que sí Entonces, estoy de acuerdo. esto es 4 y esto es menos 7. ¿Estás de acuerdo? Esto es 8 y esto es menos 28 y es igual a menos 20. ¿Ya? Ok, Muy bien. Voy a la siguiente página. El ejemplo era demostrar. Demostrar que esta matriz, el determinante de esta matriz, es igual a x al cuadrado, perdón, x sub 2 menos x sub 1, x sub 3 menos x sub 1, x sub 3 menos x sub 2. Miren los índices en esta desarrollo, en esta productoria, los índices de estos términos en las diferencias, miren, siempre este índice es más grande que el otro, ¿no? Es una característica de este tipo de problemas. A este tipo de determinantes se le llama el determinante de Van der Monde, ¿no? Determinante de Van der Monde. Bueno, Van der Monde fue un matemático y que planteó exactamente este determinante, ¿no? Se puede generalizar, por supuesto, para una matriz de tamaño n por n. Esta es una matriz de tamaño 3 por 3, entonces la generalización es muy parecida a esta, ¿no? Bueno, bien, entonces, prueba y partimos del primer miembro. Trataré de obtener debajo de este pivote ceros. Bien, voy a multiplicar por menos 1 la primera fila y le voy a sumar a la segunda. Lo que voy a tener, bueno, el determinante de esta matriz no va a cambiar, ¿no? Si hago eso, entonces tengo esta expresión. Ahora, la operación. Menos 1 más 1, 0. Este es menos x sub 1 más x sub 2, entonces, así escribiré. Análogamente acá, ¿no? Menos x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado, entonces,
Voy a escribir de esa manera. ¿Están de acuerdo? Bien, y lo mismo hago. Voy a multiplicar por -1 la primera fila y le voy a sumar a la tercera. Voy a aprovechar este esquema, ¿ya? Por cuestión de espacio, ¿no? Entonces, todo lo demás se va a repetir. Bien, ahora la operación, ¿no? -1 más 1, 0. Menos x sub 1 más x sub 3. Entonces, x sub 3 menos x sub 1. Menos x sub 1 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado. Entonces, x sub 3 al cuadrado menos x sub 1 al cuadrado. Controlen, por favor, si tengo alguna dificultad acá, ¿no? Entonces, algún error, ¿no? Ahora voy a calcular el determinante en la primera columna, ¿no? Empiezo con esta componente y tiene como el valor de 1 que multiplico por el determinante que elimina esa fila y esa columna. Ya. Este es el determinante de tamaño 2 por 2. Y todo lo demás es 0, por supuesto. Entonces, solo me quedo con este determinante. Ustedes saben calcular un determinante de tamaño 2 por 2, que es lo más fácil, ¿no? Entonces, es este producto de las componentes de la diagonal principal. ¿Ya? Menos el producto de las componentes de la diagonal secundaria. Bien, esto es igual, pero si repasamos nuestros conocimientos algebraicos, esto es una diferencia de cuadrados, que lo puedes escribir así. ¿No es cierto? Menos, este también es una diferencia de cuadrados, lo puedes escribir de esta manera, multiplicado por x sub 3 menos x sub 1. Bien, entonces tenemos estos términos. Algunas cosas tenemos que factorizar, por ejemplo, puedo factorizar esa expresión, porque está en ambos términos. Luego, ¿qué más? Puedo factorizar esta expresión. Y bueno, entonces, factorizamos x2 menos x1 por x3 menos x1. Bueno, lo que me queda es x3 más x1, por un lado, menos, ¿no? Este signo sí hay que manejarlo correctamente. x2, y lo que se queda es este término, ¿ve? Esa expresión, x1, sí. Ya está, esto es igual. Y repetimos esta parte, ahora acá, por el signo, ¿no? Menos x sub 2 más x sub 1. Parece que aquí no voy a poder factorizar, algo está sucediendo. Pero este es más, ¿no? Fíjate lo que he copiado. Y nadie me ha dicho nada. Ahí está el error, ¿no? ¿Estarán de acuerdo? x2 más x1. Ahora fíjense, si distribuyo este signo, voy a tener menos x2 menos x1. Entonces se van a simplificar. Y lo que me va a quedar es x3 menos x2. Es lo que quería demostrar. Eso es lo que quería demostrar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Escribiremos algunas propiedades de la función determinante. De la función determinante. Bien. Una primera propiedad que voy a escribir es la siguiente. Ya no hemos escrito teoremas de la función determinante para 2 por 2. Hemos dicho que esas se pueden utilizar para matrices de tamaño n por n. Y bueno, vamos a completar ese conjunto de propiedades para matrices de tamaño n por n. Uno de los teoremas es el siguiente. Teorema. Sea A una matriz
de tamaño n por n, ¿no es cierto? Entonces, bueno, antes de colocar n, entonces, necesito un número más, y k un número. Entonces, siempre sucede lo siguiente, que el determinante de este k que multiplica la matriz A, cuando hay un número k que multiplica la matriz A y encuentras el determinante de esa matriz, esto va a ser igual a k elevado a la n por el determinante de la matriz A. ¿Ya? Un ejemplo, podría graficar este teorema. Supongamos que A es la matriz con componentes 1, 2, 3, 4. Y K sea la matriz, bueno, K va a ser el número 2, supongamos, ¿no? Puede ser cualquier número. El teorema dice, entonces, dice el teorema que el determinante del producto de K por la matriz A dice que es igual a este K elevado a n. Entonces, n es el tamaño de la matriz, ¿no? En este caso va a ser elevado al cuadrado por el determinante de la matriz A, ¿cierto? A ver, veremos si evidentemente esta igualdad se verifica, ¿no? En el segundo miembro, por si acaso, veremos si se verifica. Veamos si se cumple esta igualdad. Esta igualdad. Dos puntos. Por ejemplo, k al cuadrado por el determinante de A. ¿A qué es igual? K hemos dicho que es 2 elevado al cuadrado, pero el determinante de esta matriz sabemos que es menos 2, ¿no? Se la puede calcular mentalmente. Esto es igual entonces a 4 por menos 2 y esto es igual a menos 8, ¿no? Este es el valor del segundo miembro. Ahora veremos el determinante de k veces A. ¿Qué quiere decir k veces A? Eso quiere decir a 2 veces la matriz con componentes 1, 2, 3, 4. Esto es igual, bueno, el 2 multiplicamos por cada componente y lo que vamos a tener es la siguiente matriz. Ahora calcularemos el determinante de esta matriz, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a 16 menos 24. Evidentemente es menos 8, ¿no es cierto? Entonces, como estos valores son iguales, por lo tanto, estas expresiones, evidentemente se verifica la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, en un ejemplo particular esto es cierto, pero demostremos para una matriz de tamaño n por n, ¿ya? Bien, prueba. ¿Qué tenemos que demostrar? Que el determinante, por demostrar, que el determinante de k veces A es igual a k elevado a la n por el determinante de A. Eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Bien, para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, que la matriz A la podemos expresar en función de sus columnas. En función de sus columnas, entonces vamos a la vamos a escribir de esta manera, donde A super 1, A super 2 y A super n son todas las columnas que tiene A, n columnas, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir k veces A? Este k es el número que multiplica a cada componente de A. Por lo tanto, también puedo escribir que multiplica cada columna, no hay ningún problema. Pues la identificaríamos de esta manera. También en función de las columnas. ¿Ya? Muy bien. Le aplicaremos el determinante. Entonces, el determinante, ¿qué es el determinante de k veces A? Bueno, va a ser el determinante de toda esta matriz. Porque k veces A significa, en función de sus columnas, toda esta matriz. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Por la segunda propiedad de linealidad,
esta constante, este número K, va a salir fuera. Y me voy a quedar con esto, con esta expresión. A super 1, K veces A super 2, K veces A super N. ¿Cierto? Nuevamente, este K que está en la segunda columna voy a sacar fuera. Voy a tener K por K, ¿no es cierto? Por el determinante de A super 1, A super 2, finalmente K A super N. Y así sucesivamente voy sacando todos los Ks. Finalmente saco este K. Y lo que me va a quedar es el determinante de A super 1, A super 2, A super N, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces he sacado K? Una vez, dos veces, el índice, el superíndice me lo dice, tres veces, N veces, ¿no? Este es un producto de N veces K, ¿cierto? Esto quiere decir K por K por K por K, entonces eso se puede escribir como K elevado a N por el determinante, pero esto es la matriz A, ¿no? Aquí está. Entonces, de esa manera está bien demostrada, ¿no? Utilizando la segunda propiedad de linealidad. Eso es lo interesante de estas propiedades, ¿no? Que las hace fáciles en su demostración. Muy bien. Otro teorema es el siguiente. Teorema. Este teorema es el siguiente. Un ratito, por favor. ¿Dónde está? Teorema. Perfecto. Dice lo siguiente, si A y B son matrices cuadradas, del mismo tamaño tienen que ser, bien importante aquello, entonces el determinante del producto de las matrices A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con un ejemplo, más bien, vamos a graficar con un ejemplo este teorema. Evidentemente, el determinante de un producto es igual a esta expresión, ¿no? Bien, perfecto. Daremos dos matrices, sean A, la matriz con componentes 3, 1, 2, 1, y B, la matriz con componentes menos 1, 3, 5, 8. Bien. Entonces, ¿qué es A por B? Bueno, calcúlenme el determinante A por B y vamos a verificar, evidentemente el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de una especie de distributividad de este determinante, ¿no? Eso es lo memorístico que en esta parte podemos utilizar para el determinante sobre un producto de matrices, ¿no? Aunque lo que estoy diciendo no es correcto, porque el determinante es un concepto, la propiedad distributiva solo conocemos entre números, ¿no? De una operación sobre otra, pero acá es como si se estuviese distribuyendo, ¿no? Eso es un pseudo concepto, pero que sirve para el aspecto memorístico, digamos, del estudiante, ¿no? Entonces, con estos dos matrices particulares, verifiquen que evidentemente se cumple esta propiedad. ¿Ya? Tienen 3 minutos, por favor. Perfecto.
Además, aprovechando estas matices, quisiera que ustedes verifiquen que el determinante de A más B es distinto del determinante de A más el determinante de B. Esto es bien importante, ¿no? Entonces, lo escribo inmediatamente para que ustedes vayan diferenciando qué propiedades de determinantes se verifican y qué propiedades no se verifican, ¿no? Por ejemplo, el determinante sobre una suma de matices no siempre es igual a la suma de los determinantes de los sumandos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bien. Verifíquenme las dos situaciones, por favor. Tienen 5 minutos, ¿sí? A partir de este momento, que es muy importante. 8:53 más 5:58, ¿sí? Si ustedes verifican estos dos ejercicios, les va a servir mucho, ¿no? En la fundamentación teórica de sus conocimientos. Sumamente sensible estas propiedades porque son importantes más adelante, ¿no? Y siempre van a ser importantes estas distinciones. ¿Alguien está levantando la mano? Adelante, Hussein. Santiago. Ok. Ya, perfecto. Pero se verifica la propiedad, te pregunto, Alan. Si se verifica la propiedad es bien importante aquello, ¿no? Que ambas igualdades tengan el mismo valor, eso significa que se verifica la propiedad, ¿no? Sí, licenciado, ambas me salió igual. Excelente, entonces se verifica la propiedad, ¿no? Con seguridad uno puede manejar en cualquier situación estas propiedades, ¿no? Que el determinante sobre un producto de matices es igual al producto de los determinantes de los factores, ¿no es cierto? En cambio, el determinante sobre una suma de matices no siempre es igual a la suma de los determinantes de los sumandos. Esa es la idea. Muy bien, estamos trabajando en esos dos ejemplos. Si no me equivoco, este producto de las matices A por B tiene estas componentes. 2, 17, 3, 14. Ok. Bueno, con esos datos ya pueden calcular, ¿no? Entonces, enfáticamente podemos decir que evidentemente se verifica esta propiedad. Lo vamos a tiquear, ¿sí? Y esta también han verificado que son distintas, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A ver, vamos. Sí, todavía les tengo que esperar. Sí, tienen 2 minutos más. Siguen trabajando.
Bien. Bien, respecto a de la prueba, esto se los voy a dejar a ustedes para que busquen en sus textos. Tienen 3 textos que les he enviado a través del WhatsApp o utilicen el Internet para la demostración de esta propiedad y que me la van a preparar también en sus ejercicios para presentar sobre los 5 puntos adicionales, ¿no?, de trabajos virtuales. Muy bien. Bien, vamos a hacer el siguiente teorema. Dice lo siguiente: una matriz cuadrada A es invertible si y solo si el determinante de la matriz A es distinto de 0. Esta propiedad es sumamente importante y, si quieren, es el corazón de este tema de determinantes, porque exactamente esta es la aplicabilidad de este concepto, ¿no? ¿Cuándo pues una matriz cuadrada es invertible? Cuando el determinante de esta matriz es distinto de 0. Entonces, con mucha seguridad, si calculamos el determinante de una matriz y ese es distinto de 0, tenemos que pensar que esa matriz tiene su inversa. Este teorema no me dice nada respecto a cómo encontrar la inversa de una matriz. Sabemos encontrar la inversa de una matriz. Tenemos una técnica, ustedes saben bien, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que en sí me ayuda este teorema es enterarme cuándo una matriz tiene inversa, ¿no?, cuando el determinante de esa matriz es distinto de 0. Sabíamos por un teorema anterior cuando una ID tenía su inversa, ¿no? Y además, más adelante, a partir de ese teorema, hemos encontrado una técnica para encontrar la inversa de una matriz, ¿no? Entonces, este es otro concepto teórico que me ayuda a determinar cuándo una matriz es invertible, cuando su determinante es distinto de 0, ¿ya? Daremos un ejemplo antes de mostrar el ejemplo. Sea la matriz A inversa, ¿no? Por tanto, A es, ¿cuál es su inversa? Que tiene inversa si eso es lo que afirma el teorema de la matriz A, ¿no? Pero con seguridad ya no utilizan el anterior teorema en el que A tenían que llevar utilizando operaciones elementales sobre filas a una matriz identidad, es decir, que A es equivalente por secuencia de identidad. Por lo tanto, concluyan que A es invertible. En este caso, utilizan el concepto de determinantes, ¿ya? Prueba. Pero esta proposición tiene la forma de doble implicación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a demostrar en este sentido y luego vamos a demostrar en el otro sentido, ¿no? Bien, la hipótesis en ese caso va a ser, sea A una matriz invertible. Matriz invertible. Ese es el dato, ¿no? Esta es mi hipótesis. ¿Qué tengo que demostrar? Anoto si quieren, por demostrar que el determinante de esa matriz A es distinto de 0, ¿no? Eso es lo que tenemos que demostrar. Muy bien. Entonces, aquí voy a utilizar la definición de este concepto cuando una matriz es invertible. Cuando A
multiplicado por su inversa, o que es lo mismo, la inversa multiplicado por A, nos da la identidad. Esta es la definición del concepto de invertible o de inversa, ¿no es cierto? Bien. Entonces, aquí voy a aplicar la función de determinante. La función de determinante se la trabaja sobre matrices. Este producto de matrices es una matriz, entonces la aplicaré, pues, ¿no? O aquí, ¿no? Voy a utilizar esta igualdad, ¿ya? Entonces, si aplico al primer miembro a esta matriz el determinante, también aplicaré a la identidad, ¿no es cierto? Porque esta matriz es igual a esta. Estoy aplicando la función determinante. Muy bien. Ahora bien, pero este es el determinante sobre un producto. Quizás puedo utilizar la anterior propiedad. El determinante sobre un producto. Y el determinante de la identidad es 1, por definición, ¿no? Hemos dicho en las propiedades que el determinante de cualquier matriz identidad es 1. Muy bien. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Perfecto. Bien. Observando esta igualdad, ¿cómo podría, bueno, aquí el justificativo va a ser propiedades, estas propiedades estoy utilizando, ¿no? Bien. Pero ¿dónde tengo que llegar? A demostrar que el determinante de A es distinto de 0. ¿Ya? Tengo que llegar a demostrar que el determinante de A es distinto de 0. Y tengo esta igualdad. ¿Creen que esta igualdad, ¿no es cierto?, me permite concluir que el determinante de A es distinto de 0? ¿Cuál sería el razonamiento observando esta igualdad para concluir que evidentemente el determinante de A es distinto de 0, ¿no? Pero tendría que mirar esta igualdad. ¿Por qué concluimos que el determinante de A es distinto de 0? Miren, para que suceda esta igualdad es a 1, ¿no es cierto? ¿Cómo tendrían que ser estos factores? ¿Qué valores tendrían que tener estos factores? Quizás 1 y 1/2 que multiplicaste da 1, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? O 5 y 1/5 que multiplicaste da 1. ¿Alguno de estos factores podría ser 0? Les pregunto. Si alguno de los factores fuese 0, el primer miembro sería igual a 0 y el segundo miembro igual a 1. Eso sería falso. Ninguno de estos factores va a ser 0. Entonces eso quiere decir que cualquiera de estos factores, el que me conviene, el determinante de A es distinto de 0. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Nuevamente vuelvo a decir. Entonces observamos esta igualdad. ¿Cuándo se verifica esta igualdad? ¿Cómo tendrían que ser estos factores? Son números, los determinantes, son números reales. ¿Alguno de estos factores tendría que ser 0? Nunca. Porque si este es 0, 0 por cualquier cosa va a ser 0. Y ese 0 nunca va a ser igual a 1. Entonces, nunca pueden ser estos factores 0. Por lo tanto, este factor es distinto de 0. ¿Están de acuerdo? Les pregunto. Si alguien puede enunciar afirmativamente un sí, ¿están de acuerdo o no? Sí. A ver, alguien creo que está levantando. Sí, dice. Ok, muy bien. Está Sí, bien. Link. Ya. Voy a la pizarra. Ahora hay que demostrar el otro sentido. El otro sentido significa aceptar que el determinante de A es distinto de 0. A partir de ahí tienes que demostrar que A es invertible, ¿cierto? Ok, entonces vamos a la siguiente parte.
Este es el sentido. Entonces, al anterior, supongamos que el determinante de A es distinto de 0. Supongamos que el determinante de A es distinto de 0. Esa es mi hipótesis. Y lo que tengo que hacer es, por demostrar, voy a la página anterior, que A es invertible. Siguiente, voy a demostrar A es invertible. A es invertible. Ya. ¿Qué quiere decir demostrar que A es invertible? De manera equivalente, eso quiere decir que A es equivalente por renglones a la matriz identidad, porque si es equivalente por renglones a la matriz identidad, entonces decimos que A es invertible. Lo cierto es que este es un primer teorema que hemos demostrado ya anteriormente. Cuando una matriz A es equivalente por renglones a la identidad, entonces esta matriz A es invertible, ¿no es cierto? No puedo utilizar el teorema lo estoy demostrando, ¿no? Cuando una matriz A es invertible, cuando su determinante es distinto. Pero si este teorema lo estoy demostrando, no puedo utilizar lo que estoy demostrando, ¿cierto? Anteriormente demostradas. Entonces, lo que sí hemos verificado es que evidentemente, perfecto, ya, eso es lo que vamos a demostrar. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sea A una matriz, o la matriz de tamaño n por n, si quieren, ¿ya? Sea A la matriz de tamaño n por n. Bueno, entonces, esta A la podemos llevar realizando operaciones elementales a la forma escalonada. Es una matriz cuadrada, ¿no? La matriz A podemos llevar a la forma escalonada, ¿ya? Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien. Si es así, esta es la forma escalonada. Esta R la puedes escribir como el producto de A por la primera operación elemental, segunda operación elemental. Esas operaciones elementales, n matrices, n operaciones, entonces esta R va a ser el producto de su PDN, el número de operaciones elementales que tú... Bien. Bueno. En ese sentido, de acá ustedes saben bien que pueden despejar A. Y esto va a ser igual a la inversa de E sub 1 la inversa por la inversa de sub 2 y así sucesivamente por la inversa de E sub n. Ya, perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Le aplicaremos aquí, le aplicamos la función determinante, entonces lo que se va a ver es como el determinante de A por el determinante de toda esta expresión. Ya. Perfecto. Estoy aplicando determinantes y por propiedades de un producto, entonces el determinante está sobre un producto, ¿no es cierto?, de matrices. Bueno, así se va a ver. Bien. Pero por hipótesis,
yo sé que este determinante es distinto de cero. Esta matriz, el determinante de esta matriz, por supuesto que no va a ser cero. Si es distinto de cero, ninguno puede ser cero, ¿no? Ningún factor puede ser cero. Entonces, el determinante de R va a ser distinto. Ajá. Por tanto, ¿cómo es esta matriz? R no tiene renglones o filas cero. No va a tener renglones o filas cero. ¿Ya? Si es así, entonces, si es así, como es una matriz cuadrada esta R, entonces, esta R la puedes llevar a la forma de una identidad, yo no sé cuántas operaciones, o finalmente, o a esta R la puedes identificar con la matriz identidad, ¿no? Si la identificas con la matriz identidad, ya está demostrada. Y si es equivalente por renglones, igual A nuevamente va a ser equivalente por renglones a la identidad. Entonces A es invertible, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, evidentemente podemos decir que esta matriz A, por esta observación, en este caso R vale I, es invertible. Invertible, ¿ya? Bueno. Entonces, está demostrado y ahora sí podemos utilizar en cualquiera de nuestros problemas que se nos presente este teorema, ¿no? Cuando una matriz es invertible, cuando su determinante es distinto de cero. Muy bien. Este es un corolario, quiere decir una consecuencia, un corolario del teorema anterior. Si la matriz A es invertible, entonces, el determinante de la inversa de A va a ser igual a 1 sobre el determinante de A. ¿No? Entonces, este corolario indica de que si A es invertible, tiene su inversa, ¿no? A a la menos 1. ¿Y cuánto es el determinante de A a la menos 1? Es el valor inverso del determinante de A. Si el determinante de A vale 5, entonces este va a ser un quinto, ¿no es cierto? Entonces es el inverso de 5, un quinto, y ese va a ser el determinante, pero de la inversa de esta matriz A. Si A vale, el determinante de A vale 2, ¿no es cierto? Aquí reemplazamos un medio, pero es el inverso de 2, un medio. Pero un medio va a ser el determinante de la inversa de esa matriz, ¿no? Perfecto. Bien, prueba. Prueba. Entonces, aquí no hay un sí solo sí, más bien hay una implicación. Se acepta la hipótesis si A es invertible. Entonces, voy a utilizar el teorema anterior, porque ya he demostrado el teorema anterior. Yo sé que cuando una matriz es invertible, entonces voy a la página anterior, ¿qué dice el teorema? Dice, si A es invertible, el determinante de la matriz A es distinto de cero, ¿no? Ya creo que este teorema no me sirve. Voy a la siguiente página. Entonces, yo sé que si A es invertible, por definición de inversa, este producto es igual a la identidad. Por eso es que A es invertible, porque existe A a la menos 1 que multiplicado por A te da la identidad, ¿no es cierto? Bien, aquí lo que voy a hacer es aplicar a ambos miembros, la función determinante, se va a ver así. Bien, se va a ver así. Algunas cosas son conocidas, por ejemplo, el determinante de identidad es 1. Ahora, por propiedades determinantes sobre un producto de matrices, esto se puede ver de esta manera.
Y acá despejamos el determinante de a a la menos 1, porque eso es lo que quiero calcular, ¿no? Eso va a ser igual a 1 sobre el determinante de la matriz A. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Ya. Perfecto. Hacemos este despeje si el determinante de la matriz A es distinto de 0, porque no hay divisiones entre 0, ¿no ven? Perfecto. Entonces, hemos demostrado esta propiedad, la hemos interpretado también. A ver, daremos un ejemplo. Sea la matriz A con componentes 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 4, 6. Pregunta, ¿A es invertible? ¿Tendrá inversa la matriz A? Respondan, por favor. Entonces, utilizan el teorema anterior. Voy a la página anterior. Este teorema. Una matriz cuadrada A es invertible si el determinante de esta matriz es distinta de 0. Entonces, ese concepto les va a servir para responder a esta pregunta. Entonces, vayan a calcular el determinante de esta matriz. Si es distinta de 0, tiene inversa esta matriz. Si es igual a 0, no tiene inversa. Entonces, ustedes dirán, bueno, aquí el ejemplo no dice encuentren la inversa. Simplemente les preguntan, ¿es invertible o no? ¿Cierto? Muy bien. Perfecto. No es invertible. No es invertible porque el determinante... Ok, entonces, solución A no es invertible. Excelente, pues el determinante de la matriz A seguramente 0. No tiene inversa esta matriz. ¿Ya? Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Lindísimo. Voy a ver el tiempo en el que estamos. No evidente, por supuesto. Muy bien. Ojalá el tiempo nos alcance. Sí, podemos hacer también algunos ejemplos. A ver, otro ejemplito más haremos. Como están en este concepto bastante frescos. Perfecto, ¿cuál? Este. Sea, ejemplo, sea la matriz A. A ver, le pondremos este. Con componentes K-3, menos 2, K-2, ¿cierto? ¿Para qué valor de A? ¿Para qué valores de K, coma, A es invertible? A ver, ¿cómo resolverían este problema? Estos dos. ¿Para qué valores de K esta matriz A es invertible? Bueno.
Creo que eso es resolver una ecuación cuadrática, ¿no? Y resolver una ecuación cuadrática quiere decir que si tiene soluciones reales, a lo más tiene dos soluciones, ¿no? ¿Ah? Perfecto. Por ahí no tiene solución la ecuación cuadrática, entonces no van a poder encontrar los valores de K, ¿no? Y si hacen alguna aceleración, también pueden verificar ustedes, ¿no? Si encuentran un determinado K, sustituyen en la matriz, verifican si esa matriz es invertible o no, utilizando el concepto de determinante. Entonces, siempre hay posibilidades de verificar. 4 minutos más les voy a dar. Este ejercicio es importante, ¿no?
Bien. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Para qué valor de K el determinante 0? De ahí tendrían que empezar, ¿no? Solución. Calcular el determinante de A igual a 0. ¿Cuánto vale K? Les pregunto cuánto vale K. Si el determinante de A es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale K? K1 igual a 0,43 y K2 4,56. Con decimales, tú dices, amiga, Sí. con decimales. A ver, K 0,43. ¿Cuál es el otro? La otra solución. K2 4,56. Ya, 4,56. Bien. Entonces, para estos valores, el determinante de A es igual a 0, ¿no? Para valores distintos de estos valores, por ejemplo, cuando K vale 0, seguramente el determinante de A es distinto de 0. Cuando K vale 0, a ver, veremos. Entonces, el determinante directamente voy a calcular. Voy a sustituir -3, -2, y acá en lugar de K0, -2 también. ¿Cuál es este determinante? 6 más -4. Evidentemente es distinto de 0, ¿no? ¿Para qué valores de K? A es invertible. Entonces, por ejemplo, para K, cuando K vale 0, el determinante de esta matriz es invertible. Entonces, para todos los números reales, excepto estos, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Por tanto, para todo real, menos 0,43 y el 4,56. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Muy bien, a no ser que alguien quiera hacer alguna pregunta, ¿no? Ya. Okay. ¿Qué más? Sí. Ya. Lo que vamos a hacer en esta parte es para calcular determinantes, lo que se llama desarrollo por cofactores. Vamos a repasar este concepto, desarrollo por cofactores. En el fondo lo hemos hecho, pero es bien importante distinguir algunos conceptos que ciertos textos utilizan, ¿no? Bien. Bien. Desarrollo por cofactores. Entonces, indicaremos que para calcular el determinante de una matriz, utilizaremos, además, estos conceptos que en sí lo hemos trabajado, pero es bien importante manejar la parte conceptual en esta sección, ¿ya? Bien, voy a empezar con esta definición. No es distinta a lo que hemos hecho, pero más bien va a ser más aclaratoria. Sea una matriz cuadrada a una matriz cuadrada. Y saben ustedes que el determinante siempre la calculamos sobre matrices cuadradas, ¿no es cierto? Por definición, sea una matriz cuadrada. Bien. Entonces, el menor del elemento, a ver, esto lo vamos a colocar. El menor, así es como se habla, del elemento, un elemento genérico, vamos a
utilizar respecto de la matriz A, una matriz cuadrada, supongamos de tamaño n por n, un elemento genérico tiene la forma A y J. Pero cuando hablamos de el menor de este elemento, A y J, denotado por M y J, así es como lo vamos a denotar. Y exactamente, nosotros en la primera parte, hemos identificado como el determinante que obtienes al eliminar la yésima fila y jésima columna. Exactamente el menor del elemento A y J, denotado de esta forma, no es más que el determinante que obtienes al eliminar. Bien, anotaremos el determinante que obtienes al eliminar la décima fila y jésima columna. Bien, a eso llamamos el menor del elemento A y J por el índice, vamos a orientarnos, ¿ya? Bien, bien, punto. Continuamos. Ahora, el número le vamos a acompañar esta expresión nos sirve para identificar el signo, si recuerdan a ustedes, pero ese signo va a estar acompañado a la matriz que obtienes al eliminar la yésima fila y jésima columna. En nuestro caso anterior, estaríamos escribiendo, utilizando nuestro concepto anterior. Voy a la página anterior. M y J nosotros hemos identificado como el determinante que obtienes al eliminar la yésima fila y jésima columna. Entonces, a esta expresión la vamos a denotar con C y J. Toda esta expresión vale C y J y se llama cofactor del elemento A y J. Se llama cofactor del elemento A y J. Bueno, daremos un ejemplo. Este ejemplo sí es importante para manejar estos conceptos. Bueno, sea, voy a indicar, tengo la matriz A con componentes 3, 1, menos 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Ya. Nos piden calcular el menor del elemento, el menor, voy a escribir mejor acá, calcular M11, por si acaso voy a la página anterior, que es M y J, ¿dónde está? El menor había sido del elemento A y J. Le hemos dado con eso. Entonces voy a la siguiente página. Entonces, M11 y luego me piden calcular. Este es el menor del elemento A11. Es el elemento que está en la primera fila, en la primera columna. Bien, por otro lado, me piden calcular el cofactor
del elemento A11, ¿no? Este es el cofactor del elemento A11. Bueno, entonces pongamos solución. Entonces, vamos a calcular el menor del elemento A11, ¿cierto? Hemos dicho que es el determinante que obtenemos al eliminar la primera fila y primera columna. Estamos hablando de este determinante, ¿no? Eliminamos primera fila y primera columna. El determinante, un componente 5, 6, 4, 8, de esa matriz. 5 por 8, 40, menos 24, entonces esto es igual a 16. Entonces, ese es el menor del elemento A11. Bien, por otro lado, voy a calcular el cofactor del elemento A11 y voy a la definición. Aquí está la definición. Este es el cofactor. Simplemente hay que cambiar de signo, ¿no? Pues igual, fíjense aquí, es a menos 1 elevado a la suma de estos índices multiplicado por el menor, pero el menor ya lo hemos calculado acá, ¿no? Es decir, menos 1 elevado al cuadrado por M11, ¿no es cierto? Esto es igual, signo positivo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, el cofactor del elemento 3 es 16, ¿no? Este es el cofactor de A11 igual a 3, ¿no? Ese es perfecto. Muy bien, muy bien. Ustedes pueden determinar, por ejemplo, si bien hemos calculado el cofactor para la componente 3, pueden calcular la componente para el 1, C12, C13 y así sucesivamente. Bueno, C21, C22, C23, C31, C32, C33. A ver, calculen esos cofactores, ¿ya? Ok. Bueno, entonces utilizarían esta definición. Por supuesto que tienen que calcular primero el menor del elemento de cada uno de estos elementos. No es más que calcular el determinante que piensa al eliminar una fila y una columna, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, calculen por favor. Bien. Perfecto. El tiempo me preocupa. Ajá. Bueno, no es muy difícil calcular estos cofactores, por supuesto, ¿no es cierto? No es muy difícil. No son muy difíciles.
Bien, quiero concluir esta parte. Esto pueden completar en casa. Voy a concluir la clase con esta observación. En general, sea la matriz A, por ejemplo, de tamaño 3×3, con componentes A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el desarrollo por cofactores, por ejemplo, en cualquiera de las filas o columnas, ¿no? En cualquiera de las filas o columnas, por ejemplo, en la primera columna, nos permite determinar el determinante de la matriz A. Y esto va a ser igual. En la primera columna, agarras la componente A1, 1 y multiplicas por el cofactor C1, 1. Este cofactor C1, 1, vamos a la página anterior. ¿Qué es el cofactor? Aquí está. Así es como yo coloco. Fíjense, no es más que el signo que multiplica al determinante que obtienes al eliminar la y-décima fila y j-décima columna, en este caso. Eso es lo que significa, más agarras la otra componente y multiplicas por el cofactor C21, más agarras la tercera componente de esta columna y multiplicas por este cofactor, ¿no es cierto? Es decir, que el determinante, utilizando este desarrollo que se llama por cofactores, también puede estar expresado de esta manera. Este tiene su signo, ¿no? Elevado al cuadrado por el determinante que obtienes al eliminar la primera fila, la primera columna, más esta componente multiplicado por el signo, en este caso 2 más 1, por el determinante que obtienes al eliminar la segunda fila y la primera columna, más, ¿no es cierto? Agarras esta componente, la componente A31, multiplicas por C31, el cofactor de la componente A31. Eso quiere decir a menos 1 elevado a la 3 más 1 por el determinante que obtienes al eliminar la tercera fila y primera columna. Miren, si desarmamos bien, correctamente, estamos en el criterio que hemos desarrollado nosotros, ¿no? Anteriormente. Bueno, pero aquí se ha cambiado de análisis y se ve llamado desarrollo por cofactores, ¿no? Ya. Pero que en el fondo es el mismo tratamiento que hemos desarrollado nosotros en las primeras secciones de este capítulo, ¿no es cierto? Pues fíjense, no hay mucha diferencia. Lo que se llama desarrollo por cofactores en el fondo, para nosotros, es algo conocido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, de esa manera podríamos alcanzar, por ejemplo, el determinante de la matriz A. En nuestro ejemplo anterior, tendríamos que alcanzar el determinante de esta matriz, ¿no? Entonces, si quieren en la primera columna, tendrían que agarrar esta componente y multiplicar por su cofactor. Agarran esta componente, multiplican por su cofactor, por este. Agarran la tercera componente y multiplican por el cofactor 3,1, ¿no? Entonces, para determinar o calcular el determinante de esta matriz A. Y si quieren trabajar en la primera fila utilizando cofactores, igual, no hay ningún problema. Ya, entonces, volviendo al ejemplo anterior, dos puntos, el determinante de la matriz A va a ser igual.
Bueno, en la primera, este desarrollo por cofactores, la trabajaremos a ver en la primera columna. La primera columna. 2 puntos. Voy a la página anterior. Esta es la primera columna. Agarro esta componente 3, siguiente, como dice la fórmula, ¿no? Esta es la formulita. Agarro la componente 3 y multiplico por el cofactor de esa componente. Más, voy a la página anterior, agarro la siguiente componente 2 y multiplico por el cofactor de esa componente. Más, voy a la página anterior y agarro finalmente la componente 1, siguiente, y multiplico por el cofactor de eso, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros sabemos que el cofactor 1, 1 no es más que esta expresión, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 1 al cuadrado, signo positivo, el 1 que multiplica al determinante que obtienes al eliminar, primera fila y primera columna, 5, 6, 4, 8. ¿Entienden? 5, 6, 4, 8. En el fondo es el mismo concepto que hemos desarrollado anteriormente. Más 2. Negativo, ¿no? Aquí sí tenemos que cambiarle el signo. Exactamente. En eso sí hay que tener mucho cuidado. Por el determinante que obtienes al eliminar, segunda fila y primera columna. 1 menos 4, 4, 8. 1 menos 4, 4, 8. Más 1 por el determinante que obtienes al eliminar esa fila y esa columna. 1 menos 4, 5, 6. 1 menos 4, 5, 6. De esa manera calculamos el determinante de esta matriz, utilizando este concepto que lo hemos llamado por cofactores, porque es útil. Más adelante vamos a formar una matriz de cofactores y vamos a formar la transpuesta de esta matriz de cofactores, que le vamos a llamar la matriz adjunta, y vamos a alcanzar una nueva técnica para hallar y construir las inversas de una matriz, ¿ya? La siguiente clase la vamos a hacer eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Bueno, trabajen su práctica, por favor. Bien, quedamos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga, y si no, entonces nos vamos a ver el día martes, ¿no? El día martes. Ya, que tengan un buen fin de semana, trabajen intensamente. Estamos... Gracias, Lice. Hasta el martes. Pues vaya bien, hasta luego. Hasta luego, Lice. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Pues sí, licenciada, hasta luego.